que sigamos los sueños de nuestro libertador para formar la patria grande. Gracias por estar en nuestra municipalidad. Bien, gracias por las palabras de la representante de la municipalidad. Y ahora, siguiendo con el acto, las palabras de agradecimiento del presidente de la Federación de Colectividades Latinoamericanas, el señor Javier Rosales. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. Carmela. ¿Vas a grabar? Que me animes. Verás con el discurso de Gonzalo. Si yo voy a bailar, me grabo también. Que ya nos vamos. Ya tengo que ir al programa también. Bueno, ahí te vas. Mil gracias por este día tan hermoso y brillante que nos ha regalado nuestro Dios, Pachamama, y nuestro Padre, el Universo. Estamos muy agradecidos y contentos por este día de regalo, y asimismo de todas las autoridades, tanto los militares, las autoridades universitarias, autoridades municipales, autoridades de las escuelas, representantes de los alumnos. Muchísimas gracias a todos ellos por acompañarnos todos los años. Igualmente a los ciudadanos argentinos, compatriotas peruanos, todos buscando la unidad latinoamericana. Bienvenidos a todos a este acto, y en realidad hemos tenido ese honor de tenerlos a todos ustedes. Estimadas amigas, una sociedad que no lee es una sociedad que no se informa y que no cultiva el hábito de la crítica ni la educación de su oficio. Y tal sociedad es el más fácil pasto de la demagogia y de ciertas formas de dominación y engaño en la obediencia ciega y el desinterés en la verdad. Las autoridades políticas nos dan cotidiano ejemplo de la degradación de una democracia que no se lee. Si las autoridades las pronuncian sin escrúpulos, es porque en el fondo confían en que la sociedad en general no estará apta para notar sus sinsentidos, pero que no le interesarán. Nuestra democracia requiere más lectura, más ilustración ciudadana. La llave para la libertad no está en las armas, está en la educación, la cultura y la investigación. El ser humano ilustrado indaga constantemente acerca de su realidad, examina con el pensamiento todo lo que le rodea y en consecuencia interviene en su contexto y propone mejoras. Cada vez se hace más necesario contar con individuos críticos y creativos que comprendan su mundo, lo cuestionen y persigan lo perfectible. La educación libera, encamina hacia la formación de seres humanos pensantes, comprometidos con su porvenir. El desarrollo de las naciones se alcanza con una educación que haga libre el educando
al reafirmar su identidad cultural. La reflexión le permite a las personas ubicar su lugar en el mundo, su rol en el entramado de las relaciones diversas con sus semejantes. Pensar hace libre a los seres humanos para opinar, criticar constructivamente, proponer, crear. En definitiva, el pensamiento es la reafirmación de la existencia de los individuos. Por eso los gobiernos neoliberales no invierten en la educación. González Prada escribió en 1914 lo siguiente: más nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral, donde los hombres se han convertido no solo mercenarios, sino mercadería sujeta a las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Una conciencia se vende y se revende hoy en el Perú, como se vende y se revende un caballo, un automóvil, un mueble, etcétera, etcétera. ¿Qué ha cambiado de un siglo después? Nada o casi nada. Lo que me parece increíble es que muchos tardan tanto en darse cuenta y no quieren ver la responsabilidad de las autoridades. ¿De qué debemos tomar conciencia? De que las autoridades las elegimos nosotros, están para servir a la población, no para servirse ellos y para engañarnos. Lo sucedido nos sirva de reflexión para las elecciones que se vienen. Que estas lecciones nos sirvan para entender que no se trata de odio o de antis, se trata de aprender del pasado para no volver a repetir. Hoy el Perú cumple 196 años de una independencia inconclusa. Existen dos versiones contrapuestas que debemos conocerlo. Según la historia oficial, la independencia fue el resultado de enfrentamientos del pueblo contra España para romper sus lazos políticos. Se dice que este conflicto tuvo precursores nacionales desde Túpac Amaru hasta la llegada de San Martín y se produce como consecuencia de la toma de conciencia a nivel nacional de los abusos cometidos por la metrópoli y contra de la población criolla e indígena del Perú. En esta forma, en esta toma de conciencia jugaron un papel importante los ejemplos de la independencia norteamericana, la Revolución Francesa y la difusión de las ideologías nacionalistas y liberales. Los abusos mayores se abrieron en la imposición de exclusivo monopolio comercial de España y la marginación de los criollos, hijos de españoles en el Perú, de los cargos más altos de la administración colonial. Las investigaciones históricas más recientes revelan, más bien, que en América Latina, sobre todo en el Perú, la independencia no fue el resultado de un conflicto entre metrópoli y colonia, sino principalmente la consecuencia de una pugna en Europa entre metrópoli y competidoras por el dominio universal. En el caso del Perú, además, esta independencia fue concedida y no conquistada. Es decir, fue traída desde afuera por los ejércitos de don José San Martín y Simón Bolívar. La independencia no fue fruto de una toma de conciencia nacional del pueblo peruano, puesto que las grandes mayorías estuvieron ausentes del proceso. Indígenas, negros, mestizos, lucharon separados en las filas de los ejércitos patriotas y realistas. La independencia aparece entonces como resultado de la acción de San Martín, Simón Bolívar y de las victorias militares de Junín y Ayacucho.
Para estos libertadores, el derrumbe del bastión colonial en el Perú era una condición necesaria, indispensable para garantizar la independencia americana. En este proceso, la élite criolla peruana no participó activamente porque estuvo estrechamente vinculada a la metrópoli de España. En esto la élite peruana se diferenció grandemente de las élites de Argentina y Venezuela, de donde provenieron don José de San Martín y Simón Bolívar, respectivamente. Según los historiadores Jorge Basadre, Heraclio Bonilla, el antropólogo José Matos Mar, las masas populares estuvieron ausentes porque en el proceso de la independencia no entraron en juego sus intereses, fue un conflicto de minorías para las minorías. Cambios generados por la independencia. A diferencia de las revoluciones europeas de los siglos XVIII y XIX, la independencia del Perú se limitó a ser un hecho militar político que dejó intactas las bases del sistema colonial. Sin duda hubo cambios políticos, pero estos no afectaron la esencia misma de la estructura económica, social, colonial. El cambio más importante fue el surgimiento de un poder político en el seno de los militares, quienes gobernaron la nueva República Peruana sin oposición alguna desde 1821 hasta 1872, es decir, más de 50 años. La clase dirigente española estaba en crisis. La élite criolla nativa era demasiado débil para disputar el poder a los militares. La estructura colonial se expresa en dos hechos básicos. Primero, el orden y la jerarquía social que divide a la población. Segundo, la economía interna está en función de las exigencias de las nuevas metrópolis internacionales. Estos dos hechos que caracterizan un orden colonial persistieron durante todo el siglo XIX y hasta ahora caracterizan a la sociedad peruana. A manera de conclusión, la independencia fue un hecho principalmente político, a partir de la cual los virreyes desaparecieron y la metrópoli española dejó de tener injerencia directa en el Perú. Desde entonces, el Estado quedó a cargo de un grupo reducido de criollos, hijos de los españoles, que se convirtió en la clase dominante en el Perú. En el aspecto económico, el Perú pasó del dominio colonial español a la supremacía comercial inglesa, luego norteamericana, subordinada a la nueva potencia del mundo. En el aspecto social, siguió existiendo una sociedad heterogénea, con desigualdades sociales, exclusión de la población originaria. El historiador Jorge Basadre afirma que luego de la independencia, la estructura social queda efectivamente intacta, inclusive la condición del pueblo empeoró durante la República, pues se mantuvo la esclavitud, el tributo indígenas hasta el 1854. El reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas recién se efectuó en 1920 y la participación indígena en el sistema electoral en 1980. Después de 159 años, todos somos testigos de ello. El sentido de la conmemoración oficial es claro. Se trata de exaltar el papel de las Fuerzas Armadas como las protagonistas fundamentales de la independencia y las garantes de la continuidad de la nación. Pero este relato tergiversa la historia, pues las Fuerzas Armadas peruanas nunca existían en los campos de la batalla, se combatió por la independencia. La guerra fue desplegada por los ejércitos extranjeros, comandados por don José de San Martín y Simón Bolívar, y los peruanos participaron como auxiliares. Solo se pudo construir
con propiedad las Fuerzas Armadas Nacionales después de 1826, luego de que Bolívar abandonara el país. Sintomáticamente, no se recuerda a los miles de guerrilleros indígenas que constituyeron un valioso aporte en la guerra contra España. La historia patria terminó así, siendo utilizado como discurso legitimador del ejercicio del poder oligárquico, que al no tener consenso para su dominación, se apoyaba en los militares como garante de su orden social. Con un amplio uso de la violencia legítima, su ejercicio es la función última de las instituciones militares y policiales, para aplastar las protestas contra ese orden discriminador, excluyente. Así, estas terminaron convertidas en las instituciones tutelares de la patria. Los alcances de esta expresión no suele ser motivo de reflexión. La tutela es un amparo que se aplica a quienes son incapaces de representar en sí mismos, niños discapacitados, por ejemplo. Encomendar la tutela de la patria, el estamento militar, es proclamar la ineptitud de este sujeto jurídico capaz de tomar decisiones y de asumir sus responsabilidades. Estimadas amigos y amigas, autoridades, todos, festejamos nuestra diversidad, los 10.000 años de cultura y 5.000 años de altas civilizaciones sobre lo cual está construido el Perú moderno. Construyamos una conmemoración patriótica incluyente. Hagámonos finalmente dueños de nuestro propio destino. ¡Viva el Perú! ¡Viva Argentina! ¡Viva! Muchísimas gracias. Con todo esto despedimos a nuestros amigos de la banda profesional y las escuelas, muy agradecidos. Un abrazo infinito para todos ustedes. El resto nos acompañan para poder seguir unos segunditos más el desfile de las colectividades y los institutos culturales.